Y para ambientar un poco el tema, quiero hablar acerca de los ángeles. Algunos significados que están en el Apocalipsis, en estos textos. Y me gustaría comenzar con ese simbolismo acerca de los ángeles. ¿Ustedes saben o todos sabemos lo que son los ángeles? ¿Lo que significan? ¿Ustedes saben lo que son los ángeles? ¿Quién es? Es un mensajero. Pero esos mensajeros, ¿dónde viven? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Alguien me dice? Hay ángeles que viven en el cielo, ¿verdad? Están en el trono de Dios. Por ejemplo, tenemos los querubines y serafines. Pero hay ángeles que tienen diversos roles, no todos son mensajeros. A ver. Los mensajeros de Dios son personas que ayudan a los que van a ser salvos. Aquí en esta tierra pasan la mayor parte del tiempo. Exactamente, pero hay tipos de ángeles que son mensajeros, pueden ser seres humanos o pueden ser seres angelicales que toman figura humana y su propósito es ayudar. Pero hay otros tipos de ángeles que también lo vamos a ver, que aunque son ángeles celestiales, también ese rol o ese papel también le tocaba a seres humanos. Por ejemplo, dentro de los ángeles tenemos, por ejemplo, ángeles guardianes. Por ejemplo, dice la palabra que cada ser humano tiene un ángel guardián. Tú tienes un ángel guardián, cada uno tiene un ángel guardián. ¿Cuál es el propósito del ángel guardián? Protegerte, ¿verdad? Cuidarte. Dice aquí, por ejemplo, en Éxodo 20:23, dice que yo envío mi ángel delante de ti. Cuando tú sales de tu casa, delante de ti hay ¿qué? Hay un ángel. Un ángel que su propósito es guiarte. Por ejemplo, Salmo 91:11 dice que a sus ángeles mandará que estén ¿dónde? Cerca de ti, para que te guarden, para que te cuiden. Es un tipo de ángel, son ángeles que guardan. Por ejemplo, tenemos otro tipo de ángeles, los ángeles destructores. ¿Ustedes sabían que hay ángeles que son destructores? Como esos destructores, esos barcos estadounidenses que le llaman los destructores. Por ejemplo, en el Salmo 78:49 se habla de una legión de ángeles que destructores. Y eso me acuerdo también a Eliseo. ¿Recuerdan a Eliseo cuando fueron atacando y el siervo estaba preocupado, nervioso? Y dice que Eliseo oró para que los ojos del siervo se abrieran. ¿Y qué fue lo que vio? Legiones de ángeles con espada, ángeles guerreros, ángeles que destruyen. Eso es así. Y también tenemos, como decía muy bien el hermano, esos ángeles mensajeros. Por ejemplo, Génesis 19:15 habla de que tomaron a Lot, fueron los que llevaron el mensaje, más o menos lo que Pedro decía en la bienvenida. Esas personas que fueron protegidas por Lot eran ángeles. Y eran ángeles mensajeros, fueron allí a dar un mensaje a Lot. Y dice que lo sacaron de la ciudad. También tenemos, por ejemplo, en Génesis 32:1, los ángeles que ayudaron a Jacob para empujarlo, para que se diera prisa, para salir de donde él estaba. O sea, hay diversos tipos de ángeles. Ahora bien, yo investigué para hacer un símil entre ángeles, por ejemplo, en este caso son ángeles celestiales que tenían roles específicos. Pero para que ustedes vean que también hay seres humanos o pueblos que Dios lo utiliza como ángeles para cumplir los mismos roles. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en la misma que estamos leyendo, en el mismo Apocalipsis, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Vamos a ver la Biblia en el capítulo 14, lo que fue nuestra lectura bíblica. Por ejemplo, allí dice, miré y he aquí una nube blanca. Ya lo tenemos, Apocalipsis 14, si no lo pueden ayudar aquí. Apocalipsis 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una musa. Y del templo salió ¿qué? Otro ángel. Aquí tenemos un ángel celestial. Pero fíjense, vamos a hacer la comparación
con Apocalipsis 14, versículo 9. Por ejemplo, dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su pan, y da un mensaje aquí. Esto no es el tema, simplemente lo quise enfocar en ese aspecto, para que ustedes entiendan que ese ángel que está ahí, que menciona ese Apocalipsis, ¿a quién le representa? A ver, ¿quién me dice? No, pero el ángel, el mensaje es lo que le está dando, pero ¿a quién representa en la Biblia ese ángel? Al pueblo adventista, es el ángel, o sea, al pueblo de Dios que tiene que dar un mensaje. Y pero lo podemos ver en otros aspectos. Por ejemplo, hay una parte positiva y hay una parte negativa que los ángeles tienen que hacer. Y a veces hay mensajes que son positivos, cuando por ejemplo le fueron a anunciar a María que iba a ser, ¿verdad?, portadora del Mesías, pero también hay ángeles que dan noticias que son incómodas y que son fuertes, y que son mensajes también que son enérgicos y fuertes. Por ejemplo, el anuncio a los antidiluvianos. Ustedes saben que quien fue a dar el mensaje fue un hombre, pero el hecho de ser un mensajero se le reconoce como un ángel, o sea, una persona que da un mensaje. O sea que Noé fue un tipo de ángel que dio un mensaje final al pueblo de su tiempo para que se prepararan para lo que venía. ¿Y qué pasó con ese mensaje? Que los que estuvieron listos pudieron entrar al arca y los que no quisieron se quedaron fuera. Un mensaje, el mensaje fue entregado. Por ejemplo, Jonás es un vivo ejemplo también de eso. Jonás fue un mensajero que tuvo que dar un mensaje de arrepentimiento también en su tiempo. Él no quería hacerlo, pero Dios, ¿verdad?, todos conocemos la historia, lo forzó a dar este mensaje para que él fuera y cumpliera con su misión. Los mensajeros de Dios tienen que cumplir con su rol en el momento que le corresponde. Cuando Dios elige a alguien para que dé un mensaje, para que sea su siervo, su ángel, su mensajero, esta persona tiene que cumplir con el rol que Dios le ha encomendado. Puede ser un ángel celestial que baje, como lo hemos visto en muchas historias, o puede ser un ángel humano, un ente humano, una persona individual o un pueblo que Dios utiliza para dar el mensaje. Por eso, me gustaría enfocarme en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que nos compete a nosotros. Algunas características que me gustaría señalar de lo que debería tener un ángel. Si nosotros, dice aquí, por ejemplo, cuando yo pregunté, me dijo Ricardo efectivamente que en el libro de Apocalipsis 14:9, ese ángel que se menciona ahí, que dice que es el tercer ángel que tenía un mensaje, representa a la iglesia adventista. Y yo lo segundo, yo lo apoyo, yo creo que es así. Y me gustaría entonces, si nosotros, que somos miembros de la iglesia adventista, que se supone que somos un ángel de Dios, oiga bien, un mensajero, un enviado, un pueblo con un tema, con un propósito especial, si muchos de nosotros estamos aceptando ese reto de la manera que deberíamos aceptarla, si estamos aceptando el compromiso de ser un mensajero, lo primero que me llega a la mente, ¿ustedes piensan que un mensajero es dueño del mensaje? ¿Quién es el dueño del mensaje? El que lo envía. Eso en clase se conoce como el emisor o el emisario es la persona, pero quien emite el mensaje es el dueño del mensaje. Por eso ustedes, hay muchas personas que cuando les toca dar un mensaje de otro y el mensaje no es bueno, dicen, bueno, no mates a quién, al mensajero, porque no es mi culpa, no es mi mensaje, yo simplemente estoy entregando el mensaje. Entonces, lo primero que debe ser ese mensajero es tratar de que su mensaje sea fiel.
Alejandro, si a usted le dieron un mensaje, si Dios te ha dado un mensaje, ¿tienes tú el derecho de distorsionarlo? Nunca en la vida. Solamente lo que Dios me indica y me lleva a hacer. Así mismo es. El emisario, la persona que Dios eligió, el ángel, ya sea individuo o como grupo, no puede tergiversar el mensaje. Tergiversar significa cambiar, o arreglar, o alterar. Excelente, que dice. O sea, si como iglesia nosotros somos considerados el tercer ángel, o sea, quienes entregamos el mensaje, tenemos que darlo con fidelidad. Tenemos que decir lo que Dios quiere que se diga. Podemos encontrar maneras suaves, dulces, bonitas, agradables para hacerlo, pero el mensaje tiene que ser ¿qué? Tiene que ser entregado. Por ejemplo, un ejemplo de eso, Pedro. Cuando le fueron a decir a David la noticia, el profeta pudo haberle dicho: tú eres un pecador, usted hizo esto y aquello. Pero ¿cómo ese mensajero, cómo ese ángel, ese profeta le hizo una historia, una parábola? Y David mismo, ¿qué hizo? Se sentenció en mí, porque el mensaje tiene que llegar. Ahora, la forma, el estilo. Por eso yo no me meto mucho con ciertos predicadores. Por ejemplo, yo tengo un primo que él es pastor. En esa época, cuando él era más joven, usaba el cabello largo, su trenza, o sea, le gustaba no largo, sino como afro y cosas así. Y el tipo era pastor. Y él, cuando fue a mi iglesia, se sentía mal, porque él sabe que en Santo Domingo ese estilo no es muy aceptado, ¿verdad? Como que es muy criticado. Pero yo le dije: no te sientas mal, porque eso es normal, pero déjame decirte algo. Tú, con tu estilo, con tu forma de ser, puedes llegar a un público que yo no llego. Por ejemplo, hay cierto público que yo voy trajeado, con corbata, bien vestido, y los muchachos ni caso me hacen porque no lo represento. Pero él, que tiene cierto estilo que se parece a ellos, puede colarse. No sé si me doy a entender. Porque su propósito es llevar ¿qué? Un mensaje. Un mensaje. Por ejemplo, yo sé, y esto me llega ahora a la mente, por ejemplo, el estilo de Juan el Bautista como mensajero, como ángel de Dios, era un estilo completamente diferente al de Juan o al de Pablo. Un tipo directo, y era certero. Mucha gente le hacía caso, gente que le tenía miedo. Pero sin embargo, Pablo, cuando fue a Grecia, por ejemplo, ¿qué hizo él? Utilizó la cultura del lugar. Se mezcló con ellos. Ustedes son filósofos, y él también filosofaba, hablaba y conversaba con ellos, y utilizó herramientas ¿de quiénes? De ellos. Había un Dios que no tenía nombre, y él utilizó ese camino. ¿Para qué? Para que el mensaje, que es lo importante, llegara con fidelidad, siendo preciso, certero. Eso es vital. Eso es vital. Entonces, si nosotros, que somos ese pueblo remanente, lo que representamos ese mensaje del tercer ángel, que tenemos un mensaje de poder que tiene que ser predicado, porque dice que esos mensajes tienen que alumbrar la tierra con su gloria. Quiere decir que el poder que será derramado, el Espíritu Santo que utilizará a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tendrá el poder de alumbrar a otros, y no solo a los que nos allegan a nuestro alrededor, sino a otros que ven mucho más allá, porque el mismo Dios te puede utilizar con poder para entregar un mensaje a un pueblo que está prácticamente listo. Dice la palabra de Dios, porque fue después de esto, ahí mismo, después que se da el mensaje del tercer ángel, es cuando viene esta parte, lo que fue nuestra lectura bíblica. Dice que en el capítulo 14 y el versículo 14 de Apocalipsis, dice: miré, y he aquí que una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre,
que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano que tenía, ¿qué tenía? Una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Porque en el contexto entendemos, pero yo quiero saber si nuestros chicos, if you know what that means, una hoz. Es una herramienta para cosechar. Una herramienta para cosechar. Oigan bien, es un instrumento, una herramienta. En el contexto, que lo vamos a leer más adelante, se puede utilizar, es simplemente para cortar el fruto. Básicamente tiene como una forma de V y tú cortas, por ejemplo, se utiliza mucho para ese tipo de fruto que las ramitas son suaves, como el trigo, el arroz, ese tipo de cosas, que se corta con cierta facilidad. Cuando ya el fruto está maduro, pues quien estaba cosechando, ¿verdad? Iba y cortaba. Pero no solo corta el fruto bueno, también la hoz sirve para cortar ¿cuál? El fruto malo. Lo que el texto nos está diciendo en primera parte es que nuestro trabajo es sembrar la semilla, predicar, llevar el mensaje de Dios con fidelidad, con inteligencia, con sabiduría, porque nuestro trabajo es hacer que esa semilla que está allá afuera, ese campo, fíjate que después del tercer ángel prácticamente lo que viene es la venida de Dios. Entonces, es nuestro trabajo hacer que esa semilla madure, que esté lista. El trabajo de los demás puede ser abonar el terreno, echarle agua, pero nuestro trabajo como mensajeros de Dios, como ángeles de Dios, no solo de manera individual, sino como iglesia, como pueblo, como ente, es decirle a la gente que Cristo viene pronto. A mí cuando pasó lo que pasó con este joven que mataron, Charlie Kirk, yo sé que su estilo tal vez no era quizás el más apropiado, era un tipo directo, pero en cierta forma me da un poco de vergüenza personal con la autoridad, con la valentía que ese joven hablaba de Dios. Cómo él iba a las universidades y decía, pruébame que yo estoy incorrecto y vamos a discutir, vamos a analizar, vamos a dialogar, vamos a analizar este tema. Y sin embargo, muchos de nosotros que decimos que tenemos la verdad, ni siquiera nos atrevemos a hablar con nuestros vecinos. Ni siquiera nos atrevemos a mencionar a Dios, ni siquiera hay más. Hay muchos adventistas que en su trabajo son adventistas de la secreta. Porque nadie sabe que van a la iglesia, nadie sabe que son cristianos, nadie sabe que son adventistas. Y este joven, ¿cómo? Entonces, eso nos da a nosotros un criterio, o mejor dicho, un sentido de lo que debería ser un mensajero. De cuál es nuestro trabajo, de cuál es nuestra labor. Se supone que nosotros estamos aquí para cumplir con ese propósito de Dios, ser el tercer ángel, pero ¿tengo yo las características de un buen mensajero? Piensa en ti mismo. Esto me hizo reflexionar. Para mí, para mis adentros, ¿estoy yo cumpliendo con las características de ser un buen mensajero? Cuando otros me ven, cuando yo les hablo, ¿perciben ellos el mensaje que Dios quiere? Dice el libro de Mateo, creo que el libro de Mateo dice que será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué? Por testimonio. ¿Y entonces qué? ¿Estoy yo dando, esa es la pregunta que yo me hago, estoy yo dando el testimonio que debo dar para que otros conozcan el mensaje de Dios? Para que otros sepan que hay un peligro inminente, que ya, señores, a este mundo ya no le queda mucho. Cuando tú miras lo que está pasando alrededor, solo habría que ver
cuando mataron a este muchacho, como en zonas de California había gente celebrando. Jóvenes que decían, sí, que bueno. Cómo los extremos, cómo los polos se están aglomerando. Va a llegar un momento en que ser parte o pertenecer a la verdad, al pueblo de Dios, será considerado un pecado para aquellos que odian a Dios. Y tú podrías ser atacado como este joven fue atacado. Satanás no tiene ni la más mínima decencia de cuando decide atacar a alguien que sirve a Dios. Así que tú tienes que estar listo como un mensajero. Por eso mi pregunta, cuando tú te revisas y te analizas, ¿tengo yo las características de un mensajero leal a Dios? Puedo decirle, Señor, utilízame para llevar tu mensaje. Yo estoy aquí listo, preparado, porque cumplo con sus características. Yo me reviso. Y esta es la pregunta que le traigo a la iglesia, para que reflexionemos todos. ¿Por qué? Porque la semana que viene, aquí en este lugar, comienza una batalla espiritual, donde el mensaje de Dios será predicado. Y es nuestro trabajo, es nuestra labor, decirles a otros, intentar que otros que no conocen a Dios vengan a este lugar para que el mensaje de Dios le llegue a su mente, le llegue a su corazón, para que la salvación llegue a ciertos lugares. Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cumplo yo como un mensajero leal? ¿Estoy siendo yo un mensajero? Si hago una comparación a ese mensajero celestial, que cuando Dios les ordenaba iban dispuestos, siempre estaban positivos, nunca había una negatividad. Hay que entregar el mensaje, siempre estaban ahí. O como decía Isaías, sí, Señor, heme aquí, que envíame a mí. Siempre estaban dispuestos. O soy yo como los mensajeros que ponen excusas y siempre nos estamos excusando, no, porque o envía a otro, porque esa es la pregunta. ¿Cómo estoy yo cumpliendo con mi labor, con mi propósito? ¿Estoy siendo yo ese mensajero? Porque muy pronto se verá esa nube blanca sobre la nube, y sobre esa nube uno semejante al Hijo del Hombre, que vendrá con una corona de oro en su cabeza y en la mano una hoz aguda. Y dice, y del templo, del versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Como decía hace un momentito, ya los grupos se están dividiendo. Está quedando marcada la línea del que cree y del que no cree, del que está de parte de Dios y del que está de parte de Satanás. Hay muchos ya que están tomando sus lugares. Los ejércitos se están poniendo, cada uno acumulándose a su lugar. ¿Conoces tú cuál es tu trabajo, cuál es tu lugar en este ejército de Dios? ¿Estás dispuesto a cargar con las consecuencias que conlleva ser un mensajero de Dios? ¿Estás listo para aceptar este privilegio de pasar a la historia como ser un mensajero digno de Dios, previo ya a la segunda venida? Como ese ángel que representa aquí el tercer ángel. Jonás tuvo miedo y se fue a otro lugar. ¿Tendremos nosotros miedo como Jonás? ¿O aceptaremos este compromiso, este privilegio de ser llamados hijos de Dios, mensajeros de Él, ángeles que anuncian su santo evangelio? Es por eso es mi propósito que la iglesia de North Gwinnett
esté lista y preparada para lo que viene en la semana que viene. Así que ningún soldado que pone su arma a un lado y se aparta su mirada del norte podrá ser digno de estar en su lugar. Tenemos que ser soldados valientes, gente que comprometidos a llevar el mensaje de Dios, porque la mies está madura. Señor, allá afuera hay mucha gente que necesita de Dios. Gente que necesita de Dios, gente que quiere escuchar la voz de Dios. Yo sé que no es fácil. Hemos salido muchas veces a tocar puertas. Mucha gente cierra, mucha gente no le interesa, pero hay mucha gente hambrienta de Dios. Gente que quiere escuchar, gente que quiere saber, gente que necesita que esa luz le llegue. Y es nuestro trabajo hacer que esa luz llegue a esas personas. Porque la miel, dice la palabra, que después del mensaje del tercer ángel ya no hay más tiempo. La mies estará lista para que Dios meta su voz y ciegue. Amén, amén. Para que Dios meta su voz y ciegue. Tengo unos mensajes aquí que saqué del Espíritu de Profecía que me gustaría compartir. Son especiales para los jóvenes, pero aplican para toda la iglesia. Jóvenes, señoritas, chicos que me escuchan, Dios cuenta contigo. Amén. Amén, amén. Porque quizás a mí que soy adulto, un joven no me va a escuchar, no me va a poner atención, pero a ti que eres un joven igual, Dios te puede utilizar con poder. Tu nombre puede ser escrito con letras grandes en los anales del cielo, como un ángel, como un enviado que hizo el trabajo que Dios estaba destinado a hacer por ti. Tú puedes llegar a ciertas personas que otros no pueden llegar, y es tu compromiso ante Dios, decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser tu mensajero, yo quiero ser tu ángel. Y mira, te quiero leer algo que el Espíritu de Poesía dice, ojalá, eso significa que es como un deseo. Oye, Dios tiene un deseo. Dice, ojalá los jóvenes apreciasen el elevado destino al cual son llamados. Oigan esto. Ojalá ustedes puedan apreciar el alto, el elevado destino al cual son llamados. Examinad bien el sendero que siguen vuestros pies. Empezad vuestra obra con elevado y santo propósito. Oigan bien, es una obra de un santo y elevado propósito. Y determinad que por el poder y la gracia de Dios no os apartaréis de la senda de rectitud. Ora al Señor y dile: Señor, yo te quiero servir. Yo quiero ser ese mensajero que pueda llegar a otros y decirle que Dios le ama. Tal vez yo no te conozco, tal vez yo no, pero ayúdame a acercarme más a ti y darme un poder del Espíritu para yo transmitir este mensaje que tú quieres que yo transmite. Con fidelidad, con convicción, con seguridad. Ese mensaje tiene que ser transmitido por ti. Iglesia, jóvenes que me escuchan, dice aquí que con semejante ejército, miren, con este grupo aquí, con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes y adultos bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Amén. Con ¿no? El que está aquí, no, con este ejército, con este que está aquí. Con esa preparación que tenemos, no es que tengamos que ser elocuentes o pastores, no. Con tu preparación Dios puede hacer un trabajo. Dios puede, porque hay una parte de la Biblia que me encanta que dice que Dios no necesita gente capacitada, porque
Él capacita a quien llama. Solo tiene que decirle, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a ser tu siervo, a ser tu mensajero, a ser tu ángel. Heme aquí. Y el Señor te va a capacitar. Quiero terminar con dice, si los jóvenes, y ahí quiero poner a todo el mundo, y los adultos, y los niños, los padres, las madres, si quieren consagrar la mente y el corazón al servicio de Dios, pueden alcanzar una elevada norma de eficiencia y utilidad. Es esta la norma que el Señor espera que todos alcancen. Oigan bien, elevada norma de eficiencia y utilidad. Ser útil en la casa de Dios. Venir aquí solamente para... No. Siéntete útil, en que yo puedo ayudar a Dios. Dios, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué soy útil? Si alcanzamos eso, dice, hacer menos que esto es rehusar sacar todo el provecho posible de las oportunidades dadas por Dios. O sea, Dios no espera lo menos que podamos dar. Dios espera que lo máximo. Cuando le entregamos a Dios lo poquito, lo menos, aquí hay gente que anda dispuesta, ¿qué es lo menos que yo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo menos? No. Dios quiere gente que le ame y que se entregue de corazón y le diga, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué es lo máximo? Hacer menos que esto es rehusar sacar todo el provecho posible de las oportunidades dadas por Dios. Esto será considerado como una traición contra Dios. Oigan bien. Esto será considerado como una traición contra Dios, como omisión del trabajo por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. Señores, el mundo que nos rodea está allá afuera y está prácticamente listo. Es nuestro trabajo hacer ese último empujón, sembrar esa última semilla, regar esa última gota de agua, poner ese poquito de abono, hacer lo que esté a nuestro alcance, porque ya la mies pudiera estar madura. Señores, nuestro tiempo aquí puede ser corto ya, porque la señal no es que el domingo, no, la señal es, dice, y será predicado que este evangelio del reino a todo el mundo, ¿y qué? Y entonces ¿qué? Vendrá el fin. El propósito final, antes de que Cristo venga, es que el mensaje tiene que llegar a cada rincón del planeta. Tiene que ser predicado. Estamos viviendo momentos importantes. Ahora se puede llegar a cualquier parte del mundo a través del internet. Muchas cosas, hay la misma economía, todo está fluyendo para que el mundo sea alcanzado. Estamos a las puertas. Ya falta poco, dice un poquito más. Y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Cristo está a las puertas. Tenemos un mensaje importante. Ya la mies está madura. Ya la hoz está en su mano. Él está esperando que ese mensajero le diga, Señor, ven, que ya la mies está madura. Recoge tus siervos, recoge a tus hijos y llévalos a vivir contigo. Ese es nuestro anhelo. O queremos vivir aquí para siempre. No, ¿verdad que no? Queremos irnos con el Señor y ya dejar de vivir en un mundo donde hay muerte, donde hay hambre, donde hay temor, donde hay rencor, donde no hay amor. Queremos irnos a morar con el Señor. Es por eso, mis hermanos, que quiero dejarle este mensaje a mi iglesia en esta hora. Comprometido siempre con la verdad. Ser un atalaya, un mensajero de Dios, un siervo que entregue el mensaje con fidelidad, dispuesto a servirle, diciéndole, Señor, aquí estoy para servirte. Utilízame, lléname con tu Santo Espíritu, capacítame, no sé cómo, pero por favor, Señor, utilízame, porque yo quiero hacer tu obra. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero decirles a otros que Cristo viene pronto. Yo quiero decirles que esto es real, que no es un cuento de hadas, que mi Dios es real, porque yo lo he vivido, porque lo conozco y porque lo siento en mi ser. Señores, esto es lo que tenemos que hacer.
Esto es lo que tenemos que hacer. A partir de la semana que viene hay una batalla espiritual aquí. Y me gustaría que todos estuviéramos comprometidos a la causa de Dios. Amén. Yo no soy bueno siendo llamado, a mí no me gusta ser llamado. Así que voy a hacer un simple llamado genérico a todo el mundo. Es mi deseo que nosotros entendamos en el momento de la historia que estamos viviendo. Es mi deseo que entendamos el compromiso que implica ser llamado un ángel de Dios, un mensajero de Dios, un atalaya de Dios. Y es mi deseo que eso esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayude a comprometernos con Dios y decirle: Señor, yo sé que he fallado, Señor, yo sé que no me he comprometido, pero ayúdame, Señor, a ser un mensajero fiel para ti. Cuando yo voy a predicar, yo digo: Señor, yo no soy nadie, yo soy solamente una vasija. Haz que esta vasija sea una vasija útil para ti. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir al Señor: Señor, en su mente, en su corazón, Señor, yo quiero que este cuerpo, los talentos, los dones que tú me has dado, esta vasija, que muchas veces suena vacía y resuena porque a veces no quiero ser llenado por ti, Señor. Yo quiero que tú llenes esta vasija y me utilices como un mensajero, como un atalaya para tu obra y tu gloria. Ese es mi deseo en esta hora. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él y a seguir preparándonos para ser ese instrumento que Dios quiere, que seamos para su causa. Me gustaría orar con todos ustedes, así que por favor, si pueden ponerse de pie, vamos a tener una oración para decirle al Señor que aquí estamos, dispuestos a escuchar su voz. Oh Padre amado, Señor Dios, falta poquito ya para que tú vengas. Y muchos de nosotros, Señor, estamos durmiendo. Muchos de nosotros estamos desenfocados. Muchos de nosotros, Señor, estamos pensando que como que este es nuestro hogar, cuando este no es nuestro hogar. Estamos haciendo planes aquí, como que si viviríamos para siempre. No, Señor, ayúdanos a saber que somos peregrinos en esta tierra. Que nuestro lugar no es aquí, que nuestro lugar está en el cielo. Oh Padre, ayúdanos a entender que somos mensajeros, ángeles, obreros en tu causa. Ayúdanos, Señor, a comprometernos a trabajar para ti, a entregar el mensaje que tú tienes, a llegar a aquellos a los cuales tenemos acceso, que ellos puedan saber que hay un Jesús, que hay un Dios que los ama y los quiere salvar, que ya la mies está casi lista, que ya no tienes la hoz en la mano, y que algunos serán recogidos para salvación, pero que otras uvas serán cortadas para perdición. Oh Padre, por favor, ayúdanos a saber en el momento en el que estamos viviendo y a comprometernos con tu causa y a trabajar para ti. Oh Padre, pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos lleve como iglesia a ser una iglesia triunfante, una iglesia triunfadora en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.